Bien, pues hoy vamos a revisar el tema de ixodidiosis. La ixodidiosis es básicamente la infestación por las garrapatas de las diferentes familias que existen. Aquí tendremos que recordar que las garrapatas pertenecen a la clase arácnida, ¿sí? Y en este caso se trata de organismos que tienen el cuerpo parcialmente o totalmente fusionado, que presentan 4 pares de patas, carecen de antenas y en lugar de cabeza presentan los órganos bucales, el natosoma o capítulo. ¿Sí? Las garrapatas particularmente están agrupadas dentro del suborden Ixodidoidea y divididas en 2 familias, que son la familia Ixodidae, que son conocidas comúnmente como las garrapatas duras, y la familia Argacidae, que es conocida comúnmente como la de las garrapatas blandas. El listado que tenemos de garrapatas duras está encabezado principalmente por la garrapata Rhipicephalus microplus y Rhipicephalus annulatus, que originalmente eran denominadas Bophyllus. ¿Sí? Hace algunos años se hizo la reclasificación, ¿sí? Y han encontrado una serie de elementos genéticos característicos que son similares a las de las garrapatas Rhipicephalus sanguíneos. Así que tenemos 3 especies de Rhipicephalus, aunque morfológicamente presentan diferencias. Está también la garrapata Nocentornites, la garrapata Amblyoma, con 2 especies, la cayenense y la americanum, la garrapata Ixodes, de la cual existen varias especies. Tal vez una de las importantes sea Ricinus, y también habrá que pensar en el Ixodes scapularis y Rhipicephalus bursa. En el caso de las garrapatas blandas, básicamente hablaríamos de las Autobius megnini, también conocidas como garrapatas espinosas o garrapatas del oído, las Ornithodoros turiciensis, conocidas también como turicatas, y las Sargas sanchezi, que son parásitas principalmente de las aves. Aquí tenemos un ejemplar representado. La tendencia de parasitismo regularmente corresponde, por ejemplo, en el caso de los perros, la presencia de las Rhipicephalus sanguíneos, la presencia de las Ixodes, sobre todo el Scapularis en esta zona, las garrapatas del género Dermacetor, las Amblyoma y las Otobius, esporádicamente, y en el caso de los equinos, la principal sería la Anocentor, aunque pueden ser parasitados por Otobius y por Amblyoma. En el caso de los bovinos, pues está Rhipicephalus microplus y annulatus, están varias especies de Ixodes, la garrapata Otobius, está la Ornithodoros. En el caso de aves, principalmente hablamos de las sargas. Podemos encontrar las garrapatas también parasitando animales silvestres, parasitando a los ratones. Y aquí podríamos encontrar una especial tendencia de Ixodes, Anocentor, Amblyoma, incluso Rhipicephalus sanguíneos, sobre todo parasitar a los roedores. Y en el caso de los humanos, pues comparten también el parasitismo de garrapatas de los diferentes animales hacia ellos. Las garrapatas pueden estar dispersas prácticamente por todo el cuerpo, aunque algunas de ellas tienden a infectar zonas específicas, como ocurre por ejemplo con Rhipicephalus sanguineus, que tiende por las orejas y los espacios interdigitales. Las Otobius, por ejemplo, muy características, las Anocentor, alojadas también en pabellón auricular, pero el resto de los géneros tienden a estar dispersos por el cuerpo, ya sea formando grupos o estando individualmente. Las garrapatas están dispersas por todo el planeta y de hecho, en el caso de nuestro país, por ejemplo, se considera que es un país biodiverso, lo es también en cuanto a la presencia de las garrapatas. Hay una gran riqueza en cuanto a la presencia de estos organismos, y esta presencia se ha ido agravando debido a la movilización de animales, a la movilización de seres humanos, y esto ha permitido que lleguen a nuestro país, o que se dispersen de nuestro país a otras zonas geográficas. De modo que aquí sí tendríamos que considerar garrapatas que tienden a estar en los ambientes rurales, en las praderas, mientras que otras pueden tender a urbanizarse o adaptarse a ambos aspectos. Las garrapatas son organismos que presentan un tremendo nivel de evolución. Se considera que tienen una gran cantidad de tiempo presentes en el planeta y que se han ido adaptando a las diferentes condiciones que se han ido presentando en los ecosistemas,
de modo que van a presentar un tremendo nivel de adaptación para ubicarse, lo decía yo, tanto en ambientes rurales como en ambientes urbanos, de modo que se les puede encontrar perfectamente acomodadas. Las garrapatas han desarrollado una serie de procesos adaptativos fisiológicos que les permiten, por ejemplo, sobrevivir un largo periodo sin alimentarse, que les permiten detener su metabolismo para no gastar energía o que les permiten optimizar el consumo de sangre para producir una gran cantidad de descendencia e incluso la capacidad adaptativa en su fisiología para desarrollar resistencia al efecto de los garrapaticidas que ha desarrollado el humano. Así que una característica interesante de las garrapatas es su tremenda prolificidad. De este modo vamos a encontrar que una sola hembra puede producir tal vez un poco más de 10.000 huevos en una sola puesta. Obviamente esa puesta le cuesta la vida, pero es una adaptación que han desarrollado estos organismos. Así que se ha encontrado garrapatas que sobreviven más de 900 días, alimentando solo en 3 ocasiones durante todo el desarrollo de su vida, lo cual los hace organismos sumamente desarrollados. Sí, como lo señalé, las garrapatas prácticamente ya se pueden encontrar en cualquier ambiente, se pueden encontrar en cualquier condición climática, de modo que esto las ha hecho organismos sumamente exitosos para infortunio de los seres humanos y de los animales. Así que, de forma general, las garrapatas duras se han adaptado muy bien a condiciones de alta rusticidad y algunas de ellas han tendido a la urbanización, como ocurre con las garrapatas ixodes o las garrapatas Rhipicephalus sanguineus. En el caso de las garrapatas blandas, generalmente están asociadas a los alojamientos de los animales, dado que en estas ubicaciones viven los organismos adultos y las fases parasíticas son básicamente los estadios larvarios y los estadios ninfales. Así que se puede encontrar una tremenda capacidad para dispersarse de estos organismos. En estas fotografías vemos estadios larvarios, también conocidos como pinolillos, que tienen una tremenda capacidad para movilizarse en la búsqueda de sus hospederos. Así que aquí vemos una masa de estadios en forma de pinolillo y es notorio ver cómo el primer par de patas está extendido hacia el exterior. A esta actitud se le conoce como actitud en espera. Ese primer par de patas es un elemento que les permite detectar la presencia de calor o la emisión de CO2 para activarse y poderse subir al cuerpo de su hospedero. La condición medioambiental, principalmente la temperatura y la humedad, son factores importantes que permiten la proliferación de las garrapatas, que permiten el desarrollo de las mayores poblaciones de estos organismos, y generalmente esto lo vamos a encontrar cubriéndose del mes de febrero al mes de septiembre, que serían las épocas del año en las que se dispara la temperatura y se dispara la humedad, de tal modo que esto permite un gran desarrollo de estos organismos y les permite que evolucione el ciclo biológico. Las garrapatas regularmente utilizan a las plantas naturales, las plantas introducidas o de ornato, como plataforma para emplazarse y tratar de hacer contacto con sus hospederos respectivos. Y en algunos casos desarrollan desplazamientos bastante prolongados, de manera que vamos a encontrar prácticamente el concepto de garrapata cazadora con la Rhipicephalus sanguineus. Las garrapatas ixodes incluso también pueden hacer esto, desplazándose a las zonas en las que van a encontrar el contacto con sus hospederos respectivos. ¿Sí? De modo que se han adaptado perfectamente a todas las circunstancias, de hecho a todos los cambios que ha originado el hombre, y han sobrevivido perfectamente. Así que tiene una gran influencia el que está pasando con los humanos y el manejo de las garrapatas o las perturbaciones que genera la manipulación por el humano
por ejemplo, asociado con la modificación de los ecosistemas. Se sabe que en algunos lugares incluso hay el concepto hasta de quemar las praderas y vamos a encontrar esta condición. Tenemos que el concepto de pradera que corresponde a una zona que fue prácticamente devastada. Esto es, muchas de esas praderas básicamente eran bosques tropicales que fueron cortados, que fueron prácticamente depredados, que fueron quemados y que se introdujo una nueva vegetación en la que siguen sobreviviendo este tipo de organismos. Otro ejemplo importante corresponde con la aplicación de garrapaticidas. ¿Qué pasa aquí? Pues la aplicación de los garrapaticidas está enfocada a destruir a las garrapatas. La cuestión aquí es que el uso inadecuado con gran facilidad ha permitido el desarrollo de resistencia. De manera que, en especial en el caso de México, encontramos amplias zonas del país donde se ha desarrollado resistencia a los garrapaticidas y esta situación se ha multiplicado con varias de las familias de garrapaticidas que existen ya, de manera que hay casos en los que algunas garrapatas han desarrollado doble, triple, cuádruple y hasta quíntuple resistencia, resultando bastante difícil poderlas atacar con las familias de las que se disponen. Así que una buena parte está relacionada con un manejo inadecuado de los garrapaticidas, la ignorancia acerca de lo que podía pasar y que se ha venido repitiendo con antihelmínticos, con antibióticos, y que sin remedio ha permitido el desarrollo de resistencia y que resultan ineficientes los criterios que se han manejado para tratar de eliminar a las garrapatas. ¿Sí? Esto solo lo han logrado en algunas zonas y lo han logrado utilizando pues, el raciocinio para evitar el desarrollo de resistencia. Incluso también podemos considerar que una parte del problema está asociado a la toxicidad de los garrapaticidas y que eventualmente esta toxicidad se ha revertido hacia los seres humanos. Uno de los ejemplos tal vez más importantes es el que ocurrió con los organoclorados. En el caso de los organoclorados se determinó que tienen potencial carcinogénico, que tienen potencial para bloquear a los receptores de algunas hormonas, provocando una serie de alteraciones para los seres humanos. Así que, ¿por qué es importante la cuestión de las garrapatas a nivel general? Pues tal vez el aspecto de mayor relevancia es la gran cantidad de enfermedades que pueden transmitir. Aquí, por ejemplo, de primera línea podríamos hablar de la babesiosis, pero también podríamos hablar de la anaplasmosis, podríamos hablar de la erliquiosis, podríamos platicar de la borreliosis, de tal manera que hay una gran cantidad de aspectos que justifican el atacar a las garrapatas por la transmisión de enfermedades, pero también hay que considerar que por sí solas las garrapatas hacen que se pierda sangre, pueden consumir una gran cantidad de sangre dada la forma en la que se alimentan. Algunas de ellas están emparentadas con las arañas, de tal manera que en algunas fases evolutivas las garrapatas pueden producir venenos y estos venenos generar problemas de parálisis. Sí, así que la parte más relevante aquí radica en las enfermedades que transmiten, la morbilidad que presentan, la posible mortalidad. Y aquí, por ejemplo, puede ser bastante relevante la situación asociada con la fiebre manchada de las montañas rocallosas que está presente en nuestro país y que genera mortalidad entre los humanos, y que se ha encontrado, por ejemplo, que los perros pueden funcionar perfectamente como reservorios y utilizar como interfase a la garrapata Ripicephalus sanguineus para la transmisión tanto a los animales como a los seres humanos. Así que las garrapatas deben ser consideradas como una situación zoonótica. ¿Sí? Cada vez hay más interacción y de hecho a lo largo de la historia del hombre las garrapatas han tenido un papel importante. ¿Sí? Aquí en esta fotografía se puede ver algo que es interesante, es una situación que realmente pues da miedo. Esta es una lesión asociada a la picadura de una garrapata, pero en la que se produjo la transmisión activa de Borrelia burgdorferi. Borrelia burgdorferi es el agente causal de la enfermedad de Lyme. Esto es una muy mala señal. Esto ya implica que la bacteria fue inoculada y que ha empezado a diseminarse en la lesión.
Así que entonces las garrapatas son arácnidos, ¿sí? Y lo que hay que considerar con ellas es, en el caso de las garrapatas, presentan su cuerpo totalmente fusionado, presenta 4 pares de patas, estos organismos carecen de antenas y tienen, en lugar de cabeza, esta estructura que se conoce como natosoma o como capítulo, que está formada por los palpos, por estructuras llamadas quelíceros que en esta fotografía no se ven, y por el órgano de succión, que es el hipostoma, el que más adelante nos vamos a referir. Así que todos estos aspectos ya los comentamos. Y en el caso de las garrapatas, decíamos, se divide en dos grandes grupos. El de las garrapatas duras, que pertenecen a la familia Ixoide, en el que, además de los datos que ya señalamos, se caracterizan ellas por presentar placas quitinizadas. Estas placas quitinizadas son de dos tipos. El escudo, ¿sí? Es un escudo en el que hay dimorfismo sexual. Las hembras presentan un escudo pequeño, los machos presentan un escudo que cubre todo su dorso, pero también algunos de los géneros presentan festones. ¿Qué son los festones? Son placas pequeñas que se presentan agrupadas en la parte posterior dorsal del cuerpo de la garrapata, y su número puede ser un elemento, bueno, su presencia y su número pueden ser importantes para la identificación de algunos géneros. Ya señalamos escudo pequeño en el caso de las hembras, escudo grande en el caso de los machos, y en el caso de los estigmas respiratorios, que ya sabemos, son las placas quitinosas a través de las cuales ocurre la respiración. En este grupo de garrapatas se encuentra situado detrás del último par de coxas. ¿Qué son las coxas? La primera porción de las patas. ¿Sí? En este caso estaría al final, en la parte final de las patas. Los natosomas, que son los órganos bucales, el natosoma o capítulo, está situado dorsalmente, es visible dorsalmente. Y en el caso de este tipo de organismos, todas sus fases son parasíticas, ¿sí? De manera que larvas, ninfas y adultos son parasíticos. Y aquí vemos característicamente esto que comentábamos, el natosoma o capítulo, el cuerpo totalmente fusionado, los 4 pares de patas que terminan en garras, y aquí vemos la placa de estigma respiratorio de la que hablábamos hace un momento. ¿Sí? Entonces, esta es una garrapata macho. Esta zona corresponde con el escudo que les decía. Es un escudo dorsal que abarca casi toda la superficie y que es característico en los machos. Esta puede ser diferenciada fácilmente por el escudo. Este es el escudo pequeño. En el caso de una garrapata Rhipicephalus, que antes pertenecía al género Bophelus, mientras esta es una garrapata que ha consumido una muy pequeña cantidad de sangre. Esta es la misma garrapata, pero ya después de haber consumido sangre. ¿Sí? De hecho, aquí se pueden ver varias cosas. Una de ellas son los intestinos, y otra de ellas es todas estas estructuras claras que corresponden con huevos que ya han sido formados y que van a ser liberadas gradualmente. Así que aquí se puede ver con el género Amblioma que este género presenta el natosoma de forma rectangular, es un natosoma largo, tiene una base de capítulo con forma de pentágono, y aquí es ostensible. Todos estos son machos. Es característico sobre todo con las dos especies que hay en México, Amblioma cayennense y Amblioma americanum, que presentan adornos en la superficie del escudo. A estas se les llama garrapatas ornamentadas. Es muy singular el aspecto del escudo, sobre todo de los machos. En el caso de las hembras esto ya no es tan vistoso. Van a presentar pequeños ornamentos en el escudo las hembras, no tan importante como ocurre con los machos. Esta es una garrapata del género Ixodes. Las garrapatas Ixodes también presentan el natosoma muy largo, también presentan la base de capítulo pentagonal, pero aquí es característico que presentan esta pigmentación oscura y que su escudo no presenta ornamentaciones ni tampoco presentan festones como lo vimos aquí o como lo vimos aquí. ¿Sí? Entonces, esto es Ixodes. En el caso de Rhipicephalus, ellas van a presentar un natosoma bastante corto. Aquí se puede ver, déjenme ver, aquí se puede ver con esta, la base de capítulo que tiene la forma de un hexágono, ¿sí? Que puede ser parecida a lo que ocurre con la Rhipicephalus microplusianulatus.
El detalle es que en estas garrapatas los palpos y los quelíceros son bastante gruesos, mientras que en la Ripicephalus microplus y annulatus los palpos son delgados. Aquí podemos ver con Dermacentor también el natosoma es corto, pero aquí podemos ver que la base del natosoma presenta una forma como rectangular y los palpos son gruesos. ¿Sí? Entonces aquí es diferente, porque mientras en el género anterior la base del capítulo es hexagonal, aquí la base es rectangular. ¿Sí? Así este es Dermacentor. Aquí podemos ver los machos presentan el escudo ornamentado, presentan también algunos festones. Sí, pero ahora lo pueden ver contra las del género, las garrapatas hembra, tienen escudo más pequeño, tienen algunos ornamentos, pero esto es interesante porque mientras estas presentan ornamentos, estas no presentan ornamentos y también son Dermacentor. Entonces, esto ya lo comentamos. En el caso de Ixodes, un natosoma largo, los escudos carecen de ornamentos, ¿sí? Este sería un macho, su placa dorsal ocupa toda esa zona, mientras que en la hembra tiene el escudo pequeño. ¿Sí? Entonces, esto es Ixodes. En el caso de Anocentor, esto ya lo vimos, ¿sí? El natosoma pequeño, la base de capítulo pentagonal y carecen de adornos en el escudo. ¿Sí? En el caso de las garrapatas blandas, la característica, decíamos, es carecen de placas, esos escudos o festones, y presentan el natosoma ventral. ¿Sí? Esto no es visible directamente, a menos que se le dé vuelta a la garrapata. En este caso, las larvas y ninfas son las fases parasíticas. ¿Sí? Los adultos regularmente no son parasíticas. Los estigmas respiratorios están presentes entre el tercer y cuarto par de coxas. Y es característico, aquí es muy singular, la cutícula o tegumento de estos organismos es muy delgadito, son muy flexibles, es muy visible esta cuestión, y en la superficie de su cuerpo van a presentar placas en forma de disco que son características, o algunas de ellas, la muy característica es la garrapata Otobius, presentan esos discos que están también asociados a espinas, de tal manera que por eso a Otobius se le conoce como la garrapata espinosa. Sí, así que en estos casos obviamente no vamos a ver el dimorfismo. ¿Por qué? Porque solo los estadios larvarios y ninfales son los estadios parasíticos. Así que aquí vemos una de las fases que podemos encontrar, que son las fases de larva. De veras ni parece esta cuestión. Tienen 3 pares de patas, son muy pequeñitas, tienen la forma como de una gotita. Aquí se puede ver el natosoma. Y estos serían los estadios ninfales de la garrapata. ¿Sí? Estos estadios tienen un color característico. Si los observamos al microscopio, se puede ver que están cubiertos de espinas, tienen las patas de una coloración clara, y como lo señalé, no es visible el natosoma si lo vemos dorsalmente. Habrá que voltear a la garrapata. ¿Sí? Aquí más o menos es visible ese natosoma, aquí también. ¿Sí? Podemos ver cómo va variando el tamaño, va variando la coloración, ¿sí? Y la forma es muy característica porque tiene una forma de algo que parece un 8 de este tipo de organismos. En el caso de Ernidodoros, pues podremos decir, se parece mucho a Otobius. La cuestión en este caso es que solo presenta los discos, no presenta la superficie con espinas. Y en el caso de las algas, tienen discos también, pero si ustedes lo ven, la diferencia aquí es la parte anterior de las algas es más estrecha. Sí, son muy características, miden algunos milímetros. Si nos vamos hacia el ciclo biológico de las garrapatas, pues tendremos que considerar básicamente 2 tipos de ciclo. En el caso de las duras, el ciclo puede ser directo o indirecto. Sí, en este caso, si hablamos de garrapatas, se tendrá que considerar cuántos hospederos involucran para poderse desarrollar. De modo que en el caso de las de un hospedero, solo se involucra un animal. Así que aquí podemos iniciar la descripción del ciclo con las formas adultas que se encuentran sobre el animal.
que ya que maduran, llevan a cabo la cópula. Estas garrapatas, una vez que ocurre la cópula, el macho puede fecundar a varias hembras. Las hembras solamente copulan con un macho. Una vez que la hembra ha copulado, empieza a succionar una gran cantidad de sangre, y a estas garrapatas se les llama garrapatas ingurgitadas o garrapatas repletas. Estas garrapatas que ya quedan repletas de sangre caen del cuerpo de su hospedero. ¿Sí? Buscan un sitio en el que puedan estar protegidas. ¿Sí? Puede estar debajo de piedras, pueden estar en medio de una vegetación muy densa, y ahí entra en una condición de gestación o de formación de los huevos, de incubación, en la que 1 o 2 semanas después de que se han formado los huevos, se lleva a cabo la oviposición. Regularmente para la hembra, este proceso significa la muerte, ¿sí? Liberan grandes cantidades de huevos, hablamos de miles de huevos, y esto hace que se produzca un desgaste metabólico muy importante para la hembra, la cual finalmente muere. Los huevos son liberados a través del orificio genital, son encerados por un órgano especial, y la cera les permite resistir la deshidratación, y generalmente los huevos son depositados en forma de una masa, de modo que los huevos que están en la superficie aíslan, impiden que se deshidraten los que se encuentran adentro. Esto genera una merma en el rendimiento de los huevos para formar estadios larvarios, y semanas después de estar expuestos a muy buena temperatura ambiental, de los huevos emergen los primeros estadios evolutivos, que son las larvas. Las larvas se caracterizan por presentar solo 3 pares de patas, son sumamente activas, se suben a la superficie del pasto, en las puntas del pasto, apagan su metabolismo, quedan expuestas para detectar el paso de los animales, detectar la emisión de dióxido de carbono, detectar el desprendimiento de calor de los hospederos, y suben activamente si detectan estos factores. De modo que una vez que la larva se integra al cuerpo de un animal, estas larvas se alimentan con sangre, llevan a cabo la muda, se convierten en estadios ninfales, y estos estadios ninfales nuevamente repiten la alimentación, y esto les permite convertirse ya en formas adultas. Estas formas adultas llevarán a cabo la cópula. Aquí lo comenté. Los machos prácticamente funcionan como estaciones de servicio. Se dedican a fecundar a todas las hembras que se pueda, y las hembras, una vez que se alimentan, consumen gran cantidad de sangre y se desprenden del cuerpo de los animales. Todo esto ocurre en un solo hospedero, y lo podemos encontrar relacionado, por ejemplo, con las garrapatas Rhipicephalus microplus y annulatus del bovino, con las garrapatas Anocentor de los equinos, que serían los clásicos ejemplos en este sentido. Básicamente el otro que nos interesa es el ciclo de 3 hospederos, porque lo desarrollan todas las demás, las dermacentos, las ixodes, las Rhipicephalus sanguineus tienen este tipo de ciclo, y lo que va a ocurrir esencialmente es el mismo proceso que describíamos con las garrapatas hembra que se han desprendido, que llevan a cabo la oviposición, y de los huevos se van a originar los estadios larvarios. El detalle en este caso es que las larvas suben al cuerpo de un primer hospedero, se alimentan con la sangre de ese primer hospedero, y una vez que se han alimentado, caen de su cuerpo. ¿Sí? Esas larvas en el suelo van a convertirse en estadios ninfales, y tendrán que volver a emplazarse en las plantas para poder quedar disponibles y poder hacer contacto con el cuerpo de los hospederos. De modo que estas ninfas suben nuevamente al cuerpo de un hospedero, consumen sangre, y una vez que consumieron sangre vuelven a caer. ¿Sí? Estas garrapatas en el suelo se convierten en estadios adultos, y estos estadios adultos vuelven a subir, tienen que emplazarse nuevamente en la planta para poder hacer contacto con el animal, madurar en el cuerpo del animal, y llevar a cabo la cópula. ¿Sí? Nuevamente la hembra que ha sido fecundada consume una gran cantidad de sangre y cae del cuerpo para llevar a cabo la oviposición. Esta situación de tener ciclos de 3 hospederos
pueden hacer que el periodo para que se desarrolle de una fase a otra sea sumamente prolongado, y esto depende de la posibilidad de la posibilidad de que la garrapata haga contacto con el cuerpo de un hospedero, lo cual puede extenderse hasta por cientos de días. Lo increíble en estos casos es la garrapata puede sobrevivir cientos de días sin alimentación, pudiendo mantener su cuerpo hidratado a partir de rocío que se deposita en sus cuerpos, ¿sí? Lo cual puede mantenerlas hidratadas aunque no se alimenten. ¿Sí? Así que en el caso de estas garrapatas con ciclos de 3 hospederos pueden ser intervalos que sean larguísimos para que la garrapata pueda hacer contacto con otro hospedero. Y en el caso de las de un hospedero, pues los ciclos pueden ser bastante cortos, y esto es algo que debe de tomarse en cuenta cuando pretendemos establecer un esquema de control de garrapata. ¿Por qué? Porque mientras las garrapatas de un solo hospedero tienden a concentrarse en el cuerpo de un solo animal, las de 3 hospederos pueden repartirse en diferentes hospederos, y esto es particularmente importante con las ixodes, con las dermacentor y sobre todo con las ripicephalus sanguineus. ¿Por qué? Porque en estos 3 géneros tienen la tendencia a que sus estadios de larva y ninfa se desarrollen en roedores y no se desarrollen directamente en el cuerpo de los hospederos en los que esperáramos que se encontraran. De modo que la fase que más comúnmente vamos a encontrar parasitando van a ser las formas adultas. ¿Sí? Así que aquí hay que considerar que hay otros hospederos diferentes que van a estar participando, y que estas garrapatas pueden estar dispersas de una forma más amplia que las demás en la naturaleza, debiendo incluso o pudiendo incluso adaptarse a ambientes caseros, ¿sí? O en las zonas peridomésticas, lo cual les permite desarrollarse sin problema. Aquí valdría la pena considerar también lo que ocurre con las garrapatas blandas. Ya señalamos que en el caso de las garrapatas blandas, se trata de garrapatas en las que las formas adultas no son parasíticas, de modo que viven libremente, ¿sí? Ovipositan, y de hecho aquí la oviposición puede ser diferida, esto es, pueden producir algunos cientos de huevos, pero producen varias veces esos cientos de huevos, de manera que se desarrollan los estadios larvarios, y generalmente estos estadios los vamos a encontrar libres, casi siempre en alojamientos. ¿Sí? Pueden interactuar con los hospederos, y en algunos casos son garrapatas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con algas, que la garrapata sube al cuerpo del hospedero, en las aves, y en los hospederos se alimentan, y una vez que terminan de alimentarse se bajan para protegerse. ¿Por qué? Porque en el caso de las aves se comerían con gran facilidad a este tipo de organismos. ¿Sí? Así que estos se protegen de esta manera. De modo que cada vez que suben y la garrapata obtiene una forma de alimentación, estas garrapatas pueden mudar, de modo que en las garrapatas blandas al menos hay 2 o 3 estadios ninfales, y después de que se desarrolla el tercer estadio ninfal, se forman los adultos que quedan totalmente libres. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque nos lleva a una forma de parasitismo bastante singular, con ciclos que pueden durar varios meses y que requieren de la participación de varios hospederos. Así que esto es la característica. En el caso de las garrapatas otobius, por ejemplo, que también son garrapatas blandas, estas pueden permanecer en el canal auditivo, que es una zona no accesible para los animales, y ahí desarrollan el estadio de larva y los 2 estadios ninfales. Una vez que se forman perfectamente las ninfas, abandonan el conducto auditivo y se convierten en adultos que pueden durar un periodo bastante prolongado, libres totalmente en el suelo. ¿Sí? Así que es importante en este caso saber cómo es el ciclo y cómo es la duración de los diferentes estadios en la evolución de estos organismos, para poder aplicar alguna estrategia de control. ¿Sí? Así que aquí podemos observar garrapatas engurgitadas que ya cayeron del cuerpo del animal,
en las que después de varios días de estar en el suelo, ocurre ya el proceso de oviposición que permite la formación de miles de huevos. ¿Sí? Aquí vemos estadios de larva, son larvas con 3 pares de patas. Estos estadios larvarios estarían en espera de hacer contacto con el cuerpo de un nuevo hospedero. Así que vamos a tener una pradera, pero esa pradera está invadida con las garrapatas y eventualmente el pasto va a estar cubierto de los estadios larvarios o de los diferentes estadios evolutivos para tratar de hacer contacto con el hospedero. Así que es una auténtica tragedia. Una garrapata ingurgitada produce miles de huevos y estos miles de huevos se convierten en miles de estadios larvarios que van a representar una amenaza permanente para los hospederos. ¿Sí? Así que aquí vemos una situación compleja. Estadios adultos que están en la fase previa al consumo de sangre y algunos otros estadios menos evolucionados. ¿Sí? Así que esto es una situación compleja. Si hablamos de la patogenia, lo primero que debemos de considerar aquí es los parásitos tienen órganos bucales que están diseñados para llevar a cabo la detección de la emisión de dióxido de carbono, que serían los palpos. Tendríamos los quelíceros, que son órganos que permiten desgarrar la piel. Y tendríamos el órgano de succión, que es el hipostoma, que está aquí en esta parte central, es un órgano impar, que está cubierto de dientes que son retráctiles y que le permiten anclarse muy bien a la garrapata. Y recordar también que el diseño que presentan el natosoma o capítulo es súper importante para poder identificar a los diferentes géneros de garrapatas. Así que lo largo, lo ancho y las características que presenten palpos, quelíceros e hipostoma son de gran importancia para hacer esta diferenciación. ¿Sí? Así que aquí vemos el diseño de diferentes tipos de palpos, perdón, de natosomas o capítulos que permiten la identificación de las garrapatas. ¿Sí? Así que esto ya lo comentamos. De tal modo que las garrapatas utilizan sus quelíceros para desgarrar la piel, ¿sí? Y posteriormente introducen el hipostoma. ¿Qué va a pasar con el hipostoma? Pues el hipostoma, decíamos, es un tubo de succión cubierto de dientes, y este tubo de succión es el órgano con el que llevan a cabo la obtención de la sangre. Las garrapatas presentan glándulas salivales y estas glándulas producen una serie de sustancias que son importantes para la alimentación de ellas. Una de ellas es el cemento. ¿Sí? Este cemento está hecho con lipoproteínas. Este cemento se dispone alrededor del hipostoma y forma lo que se conoce como el canal de alimentación. Esta estructura es de gran importancia. ¿Por qué? Porque la garrapata, una vez que se alimentó y se desprende, deja el canal de alimentación. Y este canal de alimentación se puede convertir en un factor que favorezca la entrada de bacterias y que produzcan algún tipo de infección. También la garrapata produce en la saliva productos anticoagulantes. Ya, es obvia la cuestión. Estos impiden la coagulación de la sangre, pero además también producen productos enzimáticos. Estos productos enzimáticos hacen que la zona en la que está anclada la garrapata se amplíe, que la sangre fluya más lentamente, y esto permite que la garrapata se alimente. Sí, pero hay una característica que es importante. De hecho, aquí falta señalar algunos detalles. Entre estos detalles habrá que considerar que las garrapatas también producen sustancias que funcionan como antihistamínicos, y por ejemplo en el caso de la garrapata Ripicephalus sanguineus produce sustancias que inhiben tanto la respuesta humoral como la respuesta celular, de manera que contra las Ripicephalus sanguineus no se monta una respuesta que sea significativa. Pero se nos brincó la diapositiva, pero aquí es importante señalar la estrategia de alimentación. Entonces, una de las cuestiones que ocurre con la garrapata es que succiona sangre, sí, pero la situación aquí es que succiona la sangre y después devuelve el plasma, ¿sí? Que es el plasma, la parte líquida de la sangre, y se queda solo con los sólidos. De manera que este proceso
lo repite muchísimas veces. De hecho, es súper especial esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque las garrapatas, cuando suben y se comienzan a alimentar, al inicio lo hacen muy lentamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues esta alimentación lenta está relacionada con la evolución del tubo digestivo. Cada fase evolutiva tiene que sufrir un proceso de tipo adaptativo para el desarrollo de las propiedades que permiten digerir la sangre. De manera que una vez que comienzan a alimentarse a los 5 o 6 días, ya lo hacen de una forma rápida. Pero repiten esta estrategia, consumen sangre, devuelven plasma y van aumentando su tamaño. Esto lo pueden repetir una gran cantidad de veces hasta alcanzar ya la dimensión correcta. ¿Sí? Entonces, esto es de gran importancia. ¿Por qué? Porque en el caso de las hembras necesitan muchísima sangre para producir todos los huevos que necesitan. Así que esto lo hacen demasiadas veces. Esto puede hacer que crezcan las garrapatas de una forma muy notable y las habilita para poder producir los huevos que se requieren en la evolución de su ciclo. ¿Sí? Entonces, al término de la interacción, sobre todo los adultos, se produce el equivalente a la pérdida de una gran cantidad de sangre, de modo que la presencia de algunas decenas de garrapatas representa una merma muy importante de sangre, esto muy independientemente de que le puedan transmitir algún tipo de enfermedad o de agente infeccioso al hospedero. Y de hecho, pues esta situación de comportamiento que tiene la garrapata justamente está relacionada. Si la garrapata devuelve plasma junto con secreciones de sus glándulas salivales, en esas secreciones de las glándulas salivales van a ir las rickettsias, van a ir las borrelias, pueden ir las babesias, y es de esta manera que ocurre la transmisión de las enfermedades. Así que observar organismos con estas características implica que ya han sustraído una gran cantidad de sangre, son auténticos concentrados de sangre que van a producir una merma importante. Así que las garrapatas en algunas circunstancias o con determinados géneros sí desencadenan respuesta por parte del hospedero, ¿sí? Y esto está relacionado con procesos de inflamación, con la interacción con los productos segregados por parte de la garrapata que van a desencadenar respuestas inflamatorias, ¿sí? Que al principio de la interacción tal vez no resulten de gran importancia, pero que en la medida que va pasando el tiempo, sí pueden tener un efecto sobre el comportamiento de la garrapata, de modo que los productos que son, bueno, que actúan sobre los vasos sanguíneos, se pueden generar algún nivel de inhibición en la alimentación, ¿sí? Sí pueden afectar de alguna manera la posibilidad de que las garrapatas se puedan reproducir, y sí pueden generar algún nivel de molestia, ¿sí? De hecho, esto es grave. ¿Por qué? Porque esto sí genera las molestias en los animales, y por esta razón las garrapatas se acomodan en zonas del cuerpo en las que los animales no puedan, mediante el rascado, destruirlas, que de hecho de forma general son bastante resistentes a la presión. Sí, así que aquí la cuestión es si, por ejemplo, contra la garrapata Ripicephalus microplus y annulatus, hay el montaje de algún nivel de respuesta. Sí, esto es algo de lo que se ha beneficiado el hombre de estos descubrimientos, de tal modo que algunas células son sensibilizadas, y esto permite el desarrollo de anticuerpos, y estos anticuerpos de alguna manera pueden atacar componentes de la garrapata. Así que sí se forman complejos antígeno-anticuerpo, sí se puede fijar el complemento, sí se pueden degranular varios tipos de células que son de las que se están alimentando, y esto eventualmente va a contrarrestar las enzimas, el cemento, los productos antihistamínicos, y hará que las garrapatas finalmente se desprendan.
¿sí? Así que podemos encontrar también de lo que se comentaba, que en algunas circunstancias las garrapatas, como las Ixodes, por ejemplo, como las Dermacentor, produzcan algunas sustancias que resultan tóxicas, ¿sí? Que podríamos llamarlas de alguna forma algún veneno, y que generan algún tipo de alteración en los animales. Sobre todo se ha encontrado esta cuestión de la parálisis, ¿sí? Y es una situación que es ascendente o que se va desarrollando de la zona de asentamiento de la garrapata hacia el resto del cuerpo, ¿sí? Y que generan determinado tipo de problemas, ¿sí? Aunque también se ha encontrado, esto ya lo vimos, si permanece si permanece el tubo de alimentación o el ducto de alimentación, esto permite la invasión por bacterias, ¿sí? Y esto genera una serie de problemas, ¿sí? Y esto, por ejemplo, si hablamos de las garrapatas otobius, pues causan una otitis, producen una hipersecreción del cerumen. Esto puede bloquear el conducto auditivo y afectar la audición del animal. De modo que hay toda una serie de aspectos relacionados en este sentido, ¿sí? Y aquí ya lo acabo de comentar. Los productos tóxicos generan un estímulo que se va extendiendo a partir de la zona de la garrapata, ¿sí? Y sí han encontrado situaciones en las que se produce la muerte asociada a esta cuestión, ¿sí? Así que esto es lo que nosotros vemos en el cuerpo de los animales, garrapatas que contienen el equivalente a varios mililitros de sangre y que pueden estar transmitiendo las diferentes enfermedades. Así que las garrapatas hembras, ya lo señalamos, tienen un escudo pequeño. Esto les permite ingerir una gran cantidad de sangre que se va a convertir finalmente en una masa de huevos que le causa la muerte a la hembra de garrapata. En el caso de los machos, ya lo comentamos, presentan el escudo dorsal que cubre totalmente la superficie y que les impide consumir una gran cantidad de sangre, de tal modo que los machos se dedican a la fecundación de hembras y esa es su función biológica. Mientras que la hembra, ahí sí podemos decir, se convierte en una madre abnegada a la que le cuesta la vida la producción de esos miles de huevos, ¿sí? Entonces aquí tenemos una situación bastante especial. Garrapatas hembras sobre todo que se encuentran alimentándose de sangre en la periferia de la órbita y que las podemos encontrar en diferentes zonas del cuerpo de los animales, ¿sí? Entonces podemos encontrar situaciones excesivas, este es el caso de Ripicephalus sanguineus, que tiende a acumularse en las orejas, que bloquea totalmente la sensación y que hace que los animales literalmente no se rasquen. Es hacer una oreja con garrapatas anocentornitens. Estas son las clásicas Ripicephalus microplus y annulatus del ganado bovino. Estas, pues así como se ven, corresponden con garrapatas del género Amblioma. ¿Sí? Estos eran los festones, ya quedaron totalmente distendidos. Aquí se pueden ver bastante bien. Todas estas son hembras. ¿Sí? Estas son Ripicephalus sanguineus. Esta es una Ripicephalus sanguineus también. Aquí tenemos una fotografía del momento de la cópula entre los machos y las hembras. ¿Sí? La cópula ocurre como en el caso de las arañas. El macho extrae los espermatozoides de su orificio genital y los deposita directamente en el orificio genital de la hembra. De hecho, aquí desprendieron a la hembra y se vino un pedazo de piel. ¿Sí? Aquí tenemos una garrapata del género Ripicephalus sanguineus. Esta es una hembra repleta. Esto es un peligro en una casa. ¿Por qué? Porque esta hembra anda buscando ya un lugar en el cual llevar a cabo la incubación para producir sus huevos. De modo que se pueden encontrar en resquicios, en grietas en las paredes en los que está ocurriendo este proceso y a partir de los cuales se van a originar los estadios larvarios. ¿Sí? Aquí vemos pues, esto que ocurre comúnmente. Esta es una zona en la que se está protegiendo la garrapata para llevar a cabo la incubación. Y aquí vemos el ejemplo de lo que les señalaba con Ripicephalus sanguineus en las orejas, en los espacios interdigitales. Y ya cuando hay una saturación, pues se pueden encontrar prácticamente en cualquier zona del cuerpo. ¿Sí? Así que los animales no perciben demasiado la molestia, no se rascan. Y esto sí puede ser una situación, si las garrapatas son desprendidas y se desprenden inadecuadamente, van a generar lesiones muy importantes porque ahora sí,
ya no va a haber antihistamínicos, ya no va a haber forma de bloquear la inflamación y este proceso puede durar meses para eliminar. Aquí es interesante considerar, igual que ocurre con las pulgas, con la pirámide de las pulgas, se produce la pirámide de las garrapatas. De modo que lo que nosotros observemos en la superficie del cuerpo de los animales realmente corresponde con el 5% de la población de garrapatas existente. Importante en el caso de sobre todo los perros y de los humanos. Hay que evitar eliminar las garrapatas con calor, aplicarles aceite, hacer tracción, bueno, o sea, destruirlas o jalarlas inadecuadamente. Hay que tratar de tomar del natosoma para extraer. Esto puede ser con pinzas o ya con algunos dispositivos que han desarrollado, como estos, ¿sí? Para retirar del natosoma y evitar que quede enterrado el cuerpo el natosoma de la garrapata para generar una respuesta inflamatoria prolongada. ¿Sí? Así que las garrapatas pueden ser identificadas, es una clave muy sencilla que permite identificar a todos los géneros diferenciando a los argácidos de los ixódidos, ¿sí? Tomando en cuenta básicamente la forma del natosoma y la base de este natosoma. ¿Sí? Entonces esto es relativamente sencillo para diferenciar a los diferentes géneros. Aquí hay que recordar, esta Bophilis actualmente es una Rhipicephalus, pero esta Rhipicephalus, por ejemplo, es la Rhipicephalus de perro, la Rhipicephalus sanguíneos, mientras que esta es la Rhipicephalus de bovinos, ¿sí? Que genéticamente se dice que tiene semejanzas, pero morfológicamente presentan diferencias. Así que el tamaño, la base de capítulo va a ser muy importante. Esta clave puede ser interesante para usarla. Si hablamos de la parte de prevención y de control, esta diapositiva pues alude a la forma en la que se sintieron los veterinarios en algún momento. ¿Sí? Durante los 60, 70 y el resto de las décadas, la industria farmacéutica estuvo produciendo una serie de moléculas en forma de familias que nos hicieron sentir así. ¿Sí? Teníamos un producto que era súper tóxico para las garrapatas y que las acababa rápidamente. Lamentablemente las garrapatas desarrollaron resistencia debido a una presión utilizando de forma muy reiterada este tipo de moléculas, de modo que ahorita ya hay garrapatas que presentan un alto nivel de resistencia. Así que en la parte de prevención, pues una buena parte del proceso está basado en el uso de los baños garrapaticidas, ya sea por aspersión o por inmersión. Más adelante vamos a platicar un poco de eso. Aquí la cuestión es que la periodicidad con la que se aplique este tipo de productos va a depender de la biología de la garrapata. Así que aquí es bien importante apoyarse en gente que conoce de esta cuestión para poder establecer una estrategia y aplicar los garrapaticidas de acuerdo a las características que ofrece cada lugar en especial. También es importante considerar que no debe de utilizarse continuamente el mismo principio activo para tratar, y hablamos a nivel de las familias, para tratar de evitar el desarrollo de resistencia. La industria desarrolló un producto que es un retardador de desarrollo, en este caso es un producto que le impide a las garrapatas en estadio larvario o ninfal convertirse o evolucionar al siguiente nivel, de manera que no se desarrollan adultos y esto limita la proliferación de las garrapatas. Así que el garrapaticida tiene un efecto, mata a las garrapatas, el retardador tiene efecto sobre la reproducción. Y esto también puede ser un elemento importante. En algunos lugares se sabe que para el mes de febrero-marzo se da la superproliferación de los estadios larvarios y en algunos lugares se practican las quemas para destruir a los estadios larvarios y de esta manera hacer un abatimiento de las poblaciones de garrapatas para reducir su impacto. Con algunos tipos de ellas, sobre todo las blandas, vale la pena hacer la aplicación en las instalaciones. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar los adultos y los estadios ninfales en proceso de evolución. Existe una vacuna contra las garrapatas. Esta vacuna se utiliza también de forma estratégica
Lo que hace esta vacuna es bloquear la alimentación de las garrapatas. De hecho, de eso más adelante vamos a platicar. Y se han manejado algunas cuestiones, por ejemplo, plantas que son tóxicas para las garrapatas, el posible desarrollo de algunas bacterias o el desarrollo de algunos organismos que de alguna manera que ejercen un control biológico, pero esto todavía no está bien aterrizado. De manera que casi todo el aspecto radica en el control químico, ¿sí? Para lo cual, pues, los primeros garrapaticidas estuvieron hechos a base de arsénico, ya no se emplean. El primer grupo en forma fueron los organoclorados, se usaron mucho tiempo hasta que se dieron cuenta del tremendo potencial de toxicidad y carcinogenicidad de los organoclorados, de manera que no están autorizados, aunque en este país lo no autorizado no representa una limitación. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que en algunos lugares siguen aplicando baños garrapaticidas a base de organoclorados. Persisten los organofosforados, existen los carbamatos, existen las amidinas. Pues, de hecho, si hablamos de organofosforados, pues persisten el Comafos y el triclorfón. En el caso de los carbamatos está el Propoxur. En el caso de las amidinas está el Amitraz. En el caso de los piretroides, pues hay una lista larga que estarían incluidos la deltametrina, la cipermetrina, la flumetrina, por ejemplo, y varias moléculas más. Están las lactonas macrocíclicas. Estas no se utilizan en baños, se aplican ya sea por inyección, se aplican por derrame, ¿sí? Y aquí la más utilizada es la ivermectina, pero también la moxidectina, por ejemplo. En el caso de los bioreguladores, básicamente se utiliza el fluazurón, que es un producto que bloquea la evolución de la garrapata. En el caso de los fenilpirazoles es el fipronil. Y recientemente, y aplicado solo para pequeñas especies, están las isoxalinas, ¿sí? Que están funcionando bastante bien, ¿sí? Así que una modalidad de aplicación de los productos es con productos de aspersión, ¿sí? Hay sistemas bien tecnificados que permiten bañar de una forma relativamente adecuada a los animales. Y existen, pues, en zonas donde no hay muchos recursos, la aplicación del producto mediante estas mochilas que no resultan del todo eficientes. De manera que el sistema más adecuado en el caso del ganado son los tanques de inmersión. ¿Sí? Son instalaciones que requieren espacios bastante amplios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque requieren de un corral en el que los animales esperan hacer el baño. Después de desplazarse una cierta distancia, son reposados en estos corrales de descanso, se introducen al tanque. Es un tanque que mide 10 metros de largo, que tiene 2 metros de profundidad, que tiene alrededor de 1 metro de ancho en la superficie y tal vez unos 60 centímetros en la base, que hace que los animales siempre caigan parados, que no tengan la opción de poder darse la vuelta. Y en la parte final del tanque hay una escalera que le permite a los animales salir fácilmente, habiendo quedado inmersos en una suspensión al 1 por 1000 del insecticida. ¿Sí? Así que salen del tanque, pasan a un corral de descanso. En este corral de descanso escurre el excedente de insecticida y esto permite recuperar la suspensión. ¿Sí? Entonces hay que seguir las indicaciones de cada tipo de garrapaticidas, porque, por ejemplo, hay garrapaticidas como el Amitraz que requiere de alcalinizar el agua para que puedan funcionar adecuadamente. Habrá otros que no requieren esa preparación. Entonces, aquí no hay que olvidar, estamos utilizando un garrapaticida, es un producto tóxico, es un producto que tiene que manejarse con cuidado y hay que darle un manejo apropiado a esta situación y evaluar perfectamente los resultados de la aplicación de los baños. ¿Sí? Así que esto es un tanque de inmersión. En México durante los 70 se construyeron miles de estos baños y se los asignaron a las asociaciones ganaderas para que llevaran a cabo el manejo bajo la supervisión de veterinarios de la Campaña Nacional de la Garrapata, que ahorita ya tiene una serie
limitaciones en este sentido, ¿sí? Entonces, mal manejo, tronaron los tanques, ¿sí? En este mapa, que ya tiene algún tiempo, se puede ver la distribución de las áreas de resistencia, y en el caso de nuestro país y de los Estados Unidos y Centroamérica, pues hay zonas muy extensas. El gran problema en este caso es, en la medida que ha ido pasando el tiempo, se ha incrementado la resistencia, se ha incrementado el número de familias en las que se ha ido desarrollando la resistencia, y esto se extiende a varios géneros de garrapatas, sobre todo la garrapata Rhipicephalus microplus y Rhipicephalus sanguineus, donde esto es un problema bastante grave. ¿Sí? Entonces aquí la explicación de este fenómeno es, dentro de las poblaciones de garrapatas ya de forma general, existen organismos diferentes metabólicamente, de modo que estos organismos son resistentes ya de forma natural, pero forman una parte muy reducida proporcionalmente de la población de garrapatas. De modo que en la medida que se va haciendo una presión por aplicación de los productos, van a ir apareciendo este tipo de productos, perdón, este tipo de organismos que ya van a empezar a mostrar resistencia. Lo interesante en estos casos es que el proceso va a considerar que al principio las poblaciones presentan estos organismos que son recesivos genéticamente, esto es, son resistentes, pero los genes de resistencia son recesivos. De modo que el gran porcentaje de la población corresponde a garrapatas que son susceptibles y que van a formar la mayor parte de la población. En la medida que aparece la presión, vamos a acabar con las garrapatas que son susceptibles y van a ir dominando las garrapatas que son recesivas. Pero si se fijan, aquí aparece una tercera variante. A estas se les consideran las garrapatas heterocigóticas. Así que estas serían homocigóticas para susceptibilidad, estas homocigóticas para resistencia y estas heterocigóticas para resistencia. ¿Sí? Así que la población gradualmente va a volverse resistente hasta que prácticamente el producto ya no tenga ningún efecto sobre estos organismos. Esto lamentablemente se asocia uno a la ignorancia. Esto es, tengo producto nuevo, me está funcionando muy bien, lo voy a estar utilizando hasta que se acabe el efecto. ¿Qué ocurre cuando se acaba el efecto? Aumento la dosis, cosa que ya no va a funcionar, o bien cambio de familia. Y el problema en este caso es si utilizamos productos de la misma familia, esto ha venido ocurriendo, o sea, sale una primera molécula y después, gracias a la química orgánica y a los procesos de síntesis orgánica, surgen las nuevas moléculas de la misma familia, y esto puede hacer que se vuelva resistencia, se produzca una resistencia, pero a grupo químico. ¿Sí? Entonces, esto hace que se pierda totalmente el efecto. ¿Sí? Esto le pasó a los veterinarios. Nunca se imaginaron que las garrapatas podrían llegar a desarrollar resistencia con tanta facilidad, y se está lamentando esta situación. ¿Por qué? Porque se ha ido acumulando la resistencia a diferentes familias químicas, por eso hay doble, triple, cuádruple y hasta quíntuple resistencia, y en la medida que la gente va tomando caminos alternativos, los productos que se emplean en esos caminos alternativos también se desencadena la resistencia. Entonces he encontrado que hay una gran cantidad de estrategias bioquímicas en este caso, ¿sí? Que pueden estar asociadas, por ejemplo, a modificar los sitios de acción, en este caso no sé, los neurotransmisores, por ejemplo, al desarrollo de enzimas, a modificación de la cutícula que impide la interacción con los garrapaticidas, a desarrollar mecanismos que les permiten detoxificarse con relativa facilidad, de tal manera que hay pues casi 10 mecanismos que emplean estos organismos para deshacerse de los garrapaticidas. ¿Sí? El fluoxurón es un producto retardador del desarrollo. Este producto impide que las garrapatas maduren, y esto va a bloquear su
su reproducción. En el caso de las garrapatas, ya tiene bastantes años que se desarrollaron, tardaron mucho tiempo, y se desarrollaron vacunas en Australia y en América. En el caso de América, se obtuvieron antígenos del intestino de la garrapata, y estos antígenos permiten el desarrollo de una respuesta inmune contra los antígenos del intestino. El detalle en este caso es que una vez que se identificó la proteína del intestino, mediante ingeniería genética, identificaron los genes que producían, que codificaban esos antígenos, y los transfirieron a bacterias para producir masivamente estos antígenos en las bacterias, y a esto se le conoce como tecnología recombinante. Entonces, la vacuna esencialmente lo que va a hacer es afectar los antígenos intestinales y a bloquear, en cuanto aparece la respuesta inmune, bloquear la alimentación de la garrapata, así que la garrapata se desprende del cuerpo del animal y va a dejar de alimentarse, y esto va a limitar, sobre todo en el caso de las hembras, la cantidad de huevos que se generen, de manera que si sumamos el efecto de los garrapaticidas, de los retardadores del desarrollo y de la posible vacuna, que actualmente recibe la denominación de Ixovac, en este caso lo produce la PISA, y que originalmente se llamaba Gavac, ¿sí? Así que ahora, actualmente es Ixovac, ¿sí? A esto se le conoce como el manejo integrado: vacuna, garrapaticidas y retardadores de la maduración. ¿Sí? Detalle nuevamente, se tiene que hacer un análisis de cada explotación para determinar cuál es la estrategia que se va a manejar en cuanto a cuándo se aplican los garrapaticidas, en cuanto a cuándo se aplica un retardador del desarrollo y a cuándo se aplican las vacunas, para tener el máximo de control. ¿Sí? Así que aquí la situación lo comento. Se debe determinar, si hablamos de los garrapaticidas, determinar cuándo. Sí, en este caso hay toda una serie de elementos ligados a las características del ganado, a las características de las praderas, las características de cómo se comportan las poblaciones de garrapatas y las características del producto que se pretende utilizar. Y lo reitero, necesitamos tener bases bien sólidas, y por esto es importante que la gente se apoye en los técnicos de los laboratorios para poder establecer la estrategia adecuada para el manejo de esta cuestión. ¿Sí? Así que esta situación va a ser más apropiada. ¿Por qué? Porque sobre todo va a tener un impacto en las poblaciones de garrapatas, un impacto efectivo, y el costo va a ser el más apropiado si se tiene un manejo adecuado. ¿Sí? Obvio, se necesita hacer una evaluación y esto lleva tiempo, y lo que quiere la gente es acabar rápidamente con el problema. ¿Sí? Entonces aquí vemos un ejemplo. Estas son transparencias cortesía de algunos amigos que trabajan con esta cuestión, que va referida a las épocas en las que se desarrollan las garrapatas y en las que se va dando la evolución de las diferentes etapas del ciclo. En este caso de Ripicephalus microplus, que si recuerdan es una garrapata de un hospedero. Podemos encontrar varias generaciones de garrapatas, alcanzando el pico máximo, en este caso por el mes de noviembre, considerando una explotación de trópico húmedo. Y aquí ya la estrategia, aplicando fluazurón con ivermectina, ¿sí? La aplicación de amitraz, por ejemplo, o la combinación de la amitraz con la flumetrina y la ivermectina, el fluazurón y la ivermectina. Entonces aquí tenemos un endectocida, ¿sí? El producto que bloquea la maduración de las garrapatas,
Y esto pues es una situación interesante, lo manejan los laboratorios Novartis. Eh, y el manejo del producto comercial a base de fluazurón lo hacen específicamente los técnicos. Y lamentablemente esta molécula ya perdió su patente y ya hay algunos laboratorios que la manejan directamente para que la utilicen los ganaderos, cosa que va a ser una tragedia, ya que esto va a permitir que se desarrolle resistencia al fluazurón. ¿Sí? Entonces aquí es interesante los animales que se tratan, en los animales que se tratan puede haber un impacto muy importante contra aquellos animales que no se ven sometidos a tratamiento. Entonces aquí se puede ver también básicamente una combinación del fluazurón con el amitraz, ¿sí? Para reducir las poblaciones de garrapatas. ¿Sí? En el caso de los perros y el resto de los animales, la situación será pues un trabajo muy importante para el veterinario, porque se tiene que hacer que la gente entienda que el problema de las garrapatas en los perros es muy importante por todas las enfermedades del perro y de los que pueden transmitir a los humanos que se asocia con estas garrapatas. Así que hay que estar revisando continuamente los animales, o de hecho hay que estarles aplicando tratamientos permanentemente, en especial si el animal se va a desplazar de una zona en donde no hay garrapatas a donde sí hay garrapatas. Aquí, para nuestra zona, por ejemplo, un problema continuo es el perro que va de Ciudad de México a Querétaro o que va de Ciudad de México a Cuernavaca. Zonas que son endémicas de garrapatas, de donde van a adquirir las garrapatas los animales. Así que si se aplican los tratamientos, estos tratamientos van a impedir que suban larvas ninfas o adultos y de esta manera se mantiene el control. De hecho, algunos productos, sobre todo hechos a base de los piretroides, ejercen un efecto repelente sobre las garrapatas. Así que la garrapata interactúa pero desciende rápidamente. Y la otra situación importante es solo una parte de las garrapatas están sobre el cuerpo de los animales, de modo que aquí hay que hacer un tratamiento de la zona periférica a la que se encuentran los animales, y esto ya pues ya va a resultar complicado, porque también se ha encontrado que en algunas zonas a las que salen a caminar los animales con sus dueños son zonas en las que existe este tipo de problema, y pues esto ya va a depender de las autoridades gubernamentales que se dé tratamiento a estas extensiones para reducir las poblaciones de garrapatas. Entonces hay un montón de alternativas en el mercado. De hecho, el mercado de los productos garrapaticidas es sumamente amplio y podemos encontrar desde productos que son muy baratos y que tienen un efecto muy momentáneo en los animales, o productos que ya forman parte pues de nuestro entorno, como las pipetas, ¿sí? Que hay pipetas de todo, de muchas marcas, como los collares, que pues estuvieron desprestigiados un tanto durante un periodo muy prolongado. Sí, hay nuevas tecnologías para el desarrollo de los collares. De hecho, ya los manejan como auténticos dispositivos que contienen los productos y que permiten el control y la prevención de la interacción con las garrapatas, o productos de acción inmediata que pueden estar funcionando. ¿Sí? Entonces hay un montón de cuestiones. Aquí hay que analizar realmente qué es lo que pasa, porque ya incluso pasamos por toda una serie de etapas y al final se está aterrizando, por ejemplo, en esta utilización de las tabletas. ¿Sí? Aquí hay varios productos que son parte de las nuevas generaciones de garrapaticidas, que son las isoxalinas, entre las que destacan, pues, por ejemplo, el Zorolaner, el Forolaner, el Afoxolaner y algunas otras moléculas más que han tenido un desempeño bastante adecuado y que normalmente incluso vienen mezclados con productos con propiedades antihelmínticas. Sí, así que hay toda una serie de opciones, y este criterio va a depender de
cómo es la zona, si tenemos un problema muy importante de garrapatas o si estas no existen, aunque ya la tendencia es a que el problema de las garrapatas es sumamente importante. Otra cosa que resulta interesante, se habla de la vacuna contra las garrapatas del perro. Esto es falso, ¿sí? No existe vacuna contra las garrapatas. Básicamente se trata de ivermectina, pero pues se trata de una situación de la gente. Si la gente cree que hay vacuna, en realidad lo que hace la ivermectina es acabar con los perros, y esto normalmente es una situación que manejan algunos veterinarios como una promoción para bañar a los animales, para hacer las estéticas y aplicar la ivermectina, aunque esto tiene una base original que es el tratamiento preventivo contra la dirofilariasis. Esto es evitar el desarrollo de las microfilarias. Esencialmente para eso estaba enfocado el uso de la ivermectina, pero se ha encontrado justamente el efecto sobre las garrapatas, de manera que la situación puede ser interesante. Hay que recordar, la ivermectina está contraindicada contra una serie de razas de perros, y pues definitivo, no hay vacuna contra garrapatas en los perros, hay vacuna contra garrapatas en los bovinos para la Ripicephalus microplus y annulatus. Así que aquí hay que considerar que las garrapatas son un reto para nosotros, ¿sí? Necesitamos manejar la cuestión es atacar el problema en los animales, atacar la situación en el entorno, y pues hemos vivido en medio de una gran cantidad de errores que nos han llevado, por ejemplo, al desarrollo de resistencia por las garrapatas. ¿Sí? Así que eventualmente, si pensamos en garrapatas de perros, pues tendremos que acudir con los profesionales para la fumigación del entorno, y habrá que considerar también, si tenemos población de ratones, los ratones son hospederos importantes para larvas y ninfas de garrapatas que afectan a los perros. Así que el tratamiento del entorno va a ser muy importante para suprimir larvas y ninfas. Y también esto habrá que considerarlo si la gente sale a ambientes rurales, si sale a bosques, porque sobre todo las garrapatas Dermacentor y las Ixodes son garrapatas que se encuentran en estos entornos y que ya son plenamente conocidas en algunas zonas del planeta, en las que le advierten a la gente, o sea, esta zona está contaminada con garrapatas. Si usted se incorpora, debe de hacerlo con las debidas precauciones, porque le puede transmitir enfermedades, ¿sí? Entonces, esto es algo que se puede encontrar. Este es un ejemplo de una garrapata Dermacentor en el pabellón auditivo. Y de manera que aquí la cuestión es, hay que aplicarse algún tipo de producto que actúe como un repelente. Los piretroides serían el caso, para evitar el desarrollo de este tipo de problemas. Y pues ya fuera de este tema, encontramos cosas locas en esta sociedad. Una de ellas, por ejemplo, es un jabón hecho a base de garrapatas, ¿sí? ¿Para qué usan este jabón? Pues este jabón se utiliza para atraer a la pareja, ¿sí? Existe un aceite a base de extracto de garrapata, teóricamente, ¿sí? Yo no metería la mano al fuego, que también sirve para atraer a pareja, y que ya nos lleva a un extracto alcohólico de garrapatas, y hasta la existencia de una oración dedicada a las garrapatas para atraer también a una pareja, ¿sí? Entonces esto lo pueden ustedes encontrar en el mercado de los esotéricos, allá en el mercado Sonora, en la zona de la Merced. Bien, pues con esto terminamos nuestro tema, y pues aquí una serie de estampillas postales alusivas a las garrapatas amblioma básicamente, interesante de Cuba, que tiene el ciclo biológico de Ripicephalus. Con esto terminamos.